Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Bienvenidos a este momento de compartir lectura que hacemos cada noche ya hace tiempo, desde que empezamos la cuarentena, y que le llamamos Buena Lectura. La intención es acompañarnos a través de distintos libros, distintos autores, ir haciendo una recorrida por diferentes textos. Algunos los tomamos y los vamos siguiendo por varias noches, otros solamente es un día, depende de lo que se vaya a leer. Y lo que estamos haciendo en las últimas noches, excepto ayer que hice, hice como un paréntesis con otro autor que volvimos a tomar, lo que estamos haciendo es básicamente seguir el libro El nombre de Dios es misericordia. En estas últimas noches estamos con ese, que es una entrevista al Papa Francisco. Es una entrevista que le hizo un autor italiano que se llama Andrés Tornielli y va hablando, pregunta y el Papa responde y se transforma en un libro. Básicamente habla, por supuesto, de la misericordia. Así que, sin más preámbulos, vamos a compartir este libro, El nombre de Dios es misericordia, entrevista al Papa Francisco a través de Tornielli, Andrés Tornielli. Uy, se cayó el teléfono. Vamos a volver a acomodarlo. Perdón. Ahí está. Perfectamente. Nos habíamos quedado en el capítulo 5 completo, con lo cual empezamos ahora el capítulo 6. El capítulo 6 tiene como título Pastores, no doctores de la ley. Pregunta Tornielli: ¿puede haber misericordia sin el reconocimiento del propio pecado? Responde Francisco: la misericordia existe, pero si tú no quieres recibirla, si no te reconoces pecador, quiere decir que no la quieres recibir. Quiere decir que no sientes la necesidad. A veces te puede costar entender qué te ha sucedido. A veces puedes ser desconfiado, creer que no puedes volver a levantarte. O bien prefieres tus heridas, las heridas del pecado, y haces como los perros, las lames con la lengua, te lames las heridas. Esta es una enfermedad narcisista que lleva a la amargura. Hay un placer en la amargura, un placer enfermo. Si no partimos de nuestra miseria, si seguimos perdidos, si desistimos de la posibilidad de ser perdonados, acabamos por lamernos las heridas, que quedan abiertas y no se curan nunca. En cambio, la medicina existe, la cura existe. Tan solo si damos un pequeño paso hacia Dios, o tenemos al menos el deseo de darlo. Basta una mínima grieta, basta tomarnos en serio nuestra propia condición. Es importante también conservar la memoria, recordarnos de dónde venimos, qué somos, nuestra nada. Es importante no creernos autosuficientes. Santa Teresa de Ávila ponía en guardia a sus hermanas respecto a la vanidad y a la autosuficiencia. Cuando ella oía decir, me han hecho esto sin motivo, Santa Teresa comentaba, Dios nos libre de las malas razones. Aquel que no ha querido llevar su cruz, no sé qué hace en el monasterio. Sigue Francisco, ninguno de nosotros puede hablar de injusticia si piensa en las muchas injusticias que ha cometido él mismo frente a Dios. No debemos perder jamás la memoria de nuestros orígenes, del fango del que hemos salido. Y esto sirve también para los consagrados. Le pregunta Tornielli, ¿qué piensa de quien confiesa siempre los mismos pecados? El Papa dice, si se refiere a la repetición casi automática de un formulario, diría que el penitente no está bien preparado, que no ha sido bien catequizado, no sabe hacer examen de conciencia y no conoce muchos de los pecados que se cometen y de los que no es ni siquiera consciente.
A mí me gusta mucho la confesión de los niños, pues ellos no son abstractos, dicen las cosas tal como son, te hacen sonreír, son sencillos, dicen lo que ha sucedido, saben que lo que han hecho está mal. Si hay una repetitividad que se convierte en costumbre, es como si no se llegara a creer en el conocimiento de uno mismo y del Señor. Es como no admitir haber pecado, tener heridas por curar. La confesión, como rutina, es un poco el ejemplo de la tintorería que ponía antes. ¿Cuánta gente herida, también psicológicamente, que no admite estarlo? Esto lo diría pensando en quien se confiesa con el formulario de repetir pecados. Otra cosa es quien recae en el mismo pecado y sufre por ello. Aquel a quien le cuesta volver a levantarse. Hay muchas personas humildes que confiesan sus recaídas. Lo importante en la vida de cada hombre y cada mujer no es no volver a caer jamás por el camino. Lo importante es levantarse siempre, no quedarse en el suelo lamiéndose las heridas. El Señor de la Misericordia me perdona siempre, de manera que me ofrece la posibilidad de volver a empezar siempre. Me ama por lo que soy, quiere levantarme, me tiende su mano. Esta también es una tarea de la Iglesia, hacer saber a las personas que no hay situaciones de las que no se puede salir, que mientras estemos vivos es siempre posible volver a empezar, siempre y cuando permitamos a Jesús abrazarnos y perdonarnos. En la época en que era rector del Colegio Máximo de los Jesuitas y párroco en Argentina, recuerdo a una madre que tenía niños pequeños y había sido abandonada por su marido. No tenía un trabajo fijo y tan solo encontraba trabajos temporales, algunos meses al año. Cuando no encontraba trabajo, para dar de comer a sus hijos, era prostituta. Era humilde, frecuentaba la parroquia, intentábamos ayudarla a través de Cáritas. Recuerdo que un día, estábamos en la época de las fiestas navideñas, vino con sus hijos al colegio y preguntó por mí. Me llamaron y fui a recibirla. Yo creía que se trataba del paquete con los alimentos de Cáritas que le habíamos hecho llegar. ¿Lo ha recibido?, le pregunté. Y ella contestó, sí, también le agradezco eso. Pero he venido aquí para darle las gracias sobre todo porque usted no ha dejado de llamarme señora. Dice Francisco, son experiencias de las que uno aprende lo importante que es acoger con delicadeza a quien se tiene delante, no herir su dignidad. Para ella, el hecho de que el párroco, aun intuyendo la vida que llevaba en los meses en que no podía trabajar, la siguiese llamando señora, era casi tan importante, o incluso más, que esa ayuda concreta que le dábamos. Tornielli, el autor del libro, pregunta, ¿puedo preguntarle cuál es su experiencia como confesor con las personas homosexuales? Se hizo famosa aquella frase suya pronunciada durante la conferencia de prensa en el vuelo de regreso de Río de Janeiro. Usted dijo, ¿quién soy yo para juzgar? Contesta Francisco. En esa ocasión dije, si una persona es gay, busca al Señor y tiene buena voluntad, ¿quién soy yo para juzgarla? Parafraseé de memoria el Catecismo de la Iglesia Católica, donde se explica que estas personas, como todas, deben ser tratadas con delicadeza y no deben ser marginadas. En primer lugar, me gusta que se hable de personas homosexuales. Primero está la persona, con su entereza y su dignidad. Y la persona no se define tan solo por su tendencia sexual. No olvidemos que somos todos criaturas amadas por Dios, destinatarios de su infinito amor. Yo prefiero que las personas vengan a confesarse, que permanezcan cerca del Señor, que podamos rezar juntos. Puedes aconsejar
la oración, la buena voluntad, señalarles un buen camino, acompañarlos. Pregunta una vez más Tornielli. ¿Puede haber oposición entre verdad y misericordia o entre doctrina y misericordia? Respondo así, dice Francisco. La misericordia es verdadera, es el primer atributo de Dios. Después podemos hacer reflexiones teológicas sobre doctrina y misericordia, pero sin olvidar que la misericordia es doctrina. Sin embargo, a mí me gusta más decir la misericordia es verdadera. Cuando Jesús se halla ante una adúltera y la gente que estaba dispuesta a lapidarla aplicando la ley de Moisés se detiene y escribe en la arena Jesús. No sabemos qué escribió. El Evangelio no lo dice. Pero todos los que estaban allí, dispuestos a lanzar su piedra, la dejan caer y uno tras otro se marchan. Queda solo la mujer, aún asustada tras haber estado a un paso de la muerte. A ella Jesús le dice: tampoco yo te condeno. Vete y no peques más. No sabemos cómo fue su vida después de aquel encuentro, tras aquella intervención y aquellas palabras de Jesús. Sabemos que fue perdonada. Sabemos que Jesús dice que hay que perdonar 70 veces 7. Lo importante es volver a menudo a las fuentes de la misericordia y de la gracia. Vuelve a preguntar el interlocutor, pero ¿por qué usted, comentando el Evangelio en las homilías matutinas en Santa Marta, habla tan a menudo de los doctores de la ley? ¿Qué actitud representan? El Papa responde: es una actitud que encontramos descrita en muchos episodios del Evangelio. Son los principales opositores de Jesús, los que lo desafían en nombre de la doctrina. Es una actitud que encontramos también a lo largo de toda la historia de la Iglesia. Durante una asamblea del episcopado italiano, un hermano obispo citó una expresión tomada de Abraham, del texto Abraham de San Ambrosio. Dijo: cuando se trata de dispensar la gracia, ahí está presente Cristo. Cuando se debe ejercer el rigor, tan solo están presentes los ministros, pero Cristo está ausente. Pensemos en las muchas tendencias del pasado que vuelven a resurgir bajo otras formas. Los cátaros, los pelagianos, que se justifican a sí mismos por sus obras y por su esfuerzo voluntarista, actitud esta última ya contrastada de manera muy límpida en el texto de la carta a los romanos de San Pablo. Pensemos en el agnosticismo, que incluye esa espiritualidad light, sin encarnación. San Juan es muy claro sobre esto. Quien niega que Cristo vino en carne y hueso es el anticristo. Recuerdo siempre el fragmento del Evangelio de San Marcos, donde se describe la cura de un leproso por parte de Jesús. Una vez más, como en tantas otras páginas del Evangelio, vemos que Jesús no permanece indiferente, sino que experimenta compasión. Se deja implicar y herir por el dolor, por la enfermedad, por la necesidad de quien encuentra. No se echa atrás. La ley de Moisés determinaba la exclusión de la ciudad para el enfermo de lepra, que debía quedarse fuera del campamento, en lugares desiertos, marginado y declarado impuro. Al sufrimiento de la enfermedad se sumaba el de la exclusión, la marginación y la soledad. Intentemos imaginar la carga de sufrimiento y de vergüenza que debía llevar el enfermo de lepra, que se sentía no solo víctima de la enfermedad, sino también culpable, castigado por sus pecados. La ley que llevaba a marginar sin piedad al leproso tenía como finalidad evitar el contagio. Había que proteger a los sanos. Jesús se mueve siguiendo otra lógica. Por su propia cuenta y riesgo, se acerca al leproso.
lo reintegra y lo cura. Y nos hace así descubrir un nuevo horizonte, el de la lógica de un Dios que es amor. Un Dios que quiere la salvación de todos los hombres. Jesús ha tocado al leproso, lo ha reintegrado a la comunidad. No se ha parado a estudiar concienzudamente la situación, no ha preguntado a los expertos los pros y los contras. Para él, lo que cuenta realmente es alcanzar a los lejanos y salvarlos, como el buen pastor que deja a la grey para ir a buscar a la ovejita perdida. Entonces, como hoy, esta lógica y esta actitud pueden escandalizar. Provocan la queja de quien está acostumbrado siempre y solamente a hacer que todo entre en sus propios esquemas mentales y en la propia puridad ritualista, en lugar de dejarse sorprender por la realidad, por un amor y por una medida más grandes. Jesús va a curar y a integrar a los marginados que están fuera de la ciudad, fuera del campamento. Haciendo eso, nos enseña a nosotros el camino. En este fragmento evangélico nos encontramos frente a dos lógicas de pensamiento y de fe. Por un lado, el miedo de perder a los justos, los salvados, las ovejas que están ya dentro del redil, a buen recaudo. Por otro lado, el deseo de salvar a los pecadores, los perdidos, los que están fuera del recinto. La primera es la lógica de los doctores de la ley. La segunda es la lógica de Dios, que acoge, abraza, transfigura el mal en bien, transforma y redime mi pecado, transmuta la condena en salvación. Jesús entra en contacto con el leproso, lo toca. Haciendo esto nos enseña a nosotros qué debemos hacer, qué lógica seguir frente a las personas que sufren física y espiritualmente. Tenemos este ejemplo que seguir, venciendo prejuicios y rigideces, al igual que le sucedió a los apóstoles en los albores de la Iglesia, cuando debieron vencer, por ejemplo, las resistencias de aquellos que exigían la observancia incondicionada de la ley de Moisés, también por parte de paganos convertidos. Bueno, hasta aquí. Bastante rico y lindo contenido el de la lectura de esta noche. Seguiremos leyendo un poco más de este libro donde Francisco habla de la misericordia a base de las preguntas que le va haciendo el escritor Andrés Tornielli, reportero en este caso del Papa Francisco. Que tengan buena noche, que descansen y continuamos entonces mañana. Mañana 9:30 de la noche aquí en Buenos Aires. Estamos otra vez compartiendo la buena lectura. Dios los bendiga.